Bueno, como les decía, hermanos, continuamos con esta serie de las advertencias finales de Jesús. Estamos en lo que es la segunda advertencia que Jesús da aquí en este Sermón del Monte, que es cuídense de los falsos profetas. Y por los últimos 5 domingos, si usted recuerda, pues hemos estado hablando precisamente de los falsos profetas y hasta ahora hemos visto en primer lugar la definición de un falso profeta. Vimos en segundo lugar las artimañas que el falso profeta usa para engañar. En tercer lugar vimos el retrato doctrinal de los falsos profetas. Y la semana pasada, pues básicamente terminamos, ¿verdad? O empezamos, no, mejor dicho, terminamos de ver lo que es desenmascarar a los falsos profetas. Y el día de hoy, hermanos, pues vamos a abrir un nuevo punto principal que tiene que ver también con los profetas. ¿Y cuál es este punto principal? Pues es el destino de ¿quiénes? De los falsos profetas. Es un tema que quizás a la luz de lo que tus ojos y mis ojos alcanzan a ver en este momento, quizás no se vuelva un tema muy relevante, pero lo es, y sobre todo porque estamos ya viviendo tiempos finales, aunque los días en los cuales vivimos nos dejen sentir una sensación de que no es así, porque todo está en calma, porque al parecer, aunque hay algunos países que están en guerra, cada día, como vimos en este país tan poderoso, tan grande, nos hacen sentir esos días de calma como que nada está sucediendo. Pero según la palabra de Dios, hermanos, muchas cosas están sucediendo alrededor del mundo. Y vivimos en un mundo espiritual y un mundo natural. Nosotros estamos teniendo ahorita una experiencia natural, pero en sí, cada uno de nosotros somos seres espirituales que estamos teniendo, como les decía, esa experiencia pues natural, donde nosotros podemos ver con nuestros ojos muchas cosas físicas, creadas inclusive por Dios. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que somos personas espirituales y estamos en una guerra. Hay solamente dos grupos: los que están a favor de Dios, los que están con Dios, y todos aquellos que se oponen a Dios, a su voluntad. Y bueno, el día de hoy, como ya les dije, ya para concluir el estudio de esta sección de Mateo 7, donde Jesús advierte acerca de los falsos profetas, y puede empezar Dios mediante la próxima semana a hablar acerca de la tercera advertencia que Jesús hace, que tiene que ver con el autoengaño del corazón. Nosotros pues ya vamos a concluir esta sección viendo cuál es el destino final de los falsos profetas. Y en esta ocasión pues nos vamos a concentrar en el versículo 19. ¿Y qué es lo que dice el versículo 19? Que yo sé que ya lo leímos, pero lo vuelvo a proyectar. Dice ahí Jesús: todo árbol, y ahí todo es todo árbol, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y bueno, quiero empezar la predicación preguntando: ¿de quiénes está hablando aquí Jesús? O sea, cuando dice todo árbol, ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes son el sujeto de esta declaración que Jesús, que es la verdad, está haciendo? Es una declaración que afirma que todo árbol que no da un fruto es cortado y echado al fuego. Bueno, por el contexto sabemos que se trata primordialmente de los falsos profetas. Vamos nuevamente a ver lo que es el contexto y vamos a ir a los versículos anteriores a lo que es este versículo 19, específicamente en el versículo 15, dice ahí Jesús: guardaos de ¿quiénes? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Desde ahí empieza Jesús a hacer la segunda advertencia y sigue diciendo: por sus frutos los van a conocer. Pregunta Jesús: ¿acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Concluye Jesús: bueno, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar malos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y ahora ahí llega y dice Jesús que todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado, ¿y echado a dónde? En el fuego. Así que indudablemente Jesús aquí está hablando primeramente de los falsos profetas, porque son ellos los que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así que podemos concluir que esta afirmación rotunda de parte de Jesús se aplica primariamente en este texto a los falsos profetas. Sin embargo, yo quiero que usted note, yo he dicho que se aplica primeramente, o sea, no únicamente. O sea, es verdad que esta declaración es aplicada en Mateo a los falsos profetas de manera particular, pero es una declaración general que puede ser aplicada a todos aquellos que durante toda su vida dieron malos frutos. O sea, en otras palabras, tanto los falsos profetas como todos aquellos que entraron por la puerta ancha y transitan y murieron sin creer en el mensaje que el evangelio anuncia, bueno, todos ellos serán cortados y echados en el fuego. Así sea un falso predicador o un simple profesante, dice Jesús aquí
que la genuinidad de su fe será la evidencia por sus frutos. Pues mucha gente dice, sí, yo soy discípulo de Jesús, yo soy seguidor de Jesús. Y Jesús nos está diciendo aquí, bueno, la evidencia que verdaderamente es o no es mi discípulo, pues van a ser sus frutos. Y según Jesús, ¿qué sucederá con los árboles que no dan buen frutos? Bueno, pues van a ser cortados y echados al fuego. Esto es algo, hermanos, que según Jesús, como ya dije, que es la verdad, es algo que ocurrirá ciertísimamente, como es tan ciertísimo que hoy amanecimos vivos todos los que estamos aquí. O sea, esa es una realidad, todos amanecimos vivos, ¿verdad? Bueno, así de ciertísimo, esto va a ocurrir en un día que Dios ha fijado. No lo sabemos el día, pero sí sabemos que Dios fijó un día, estableció un día para que seamos todos los seres humanos juzgados por Él. Así que nos dice la verdad y en la vida que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No importa, hermanos, que el árbol esté lleno de hojas o esté lleno de flores. Si no da buenos frutos, inclusive que tenga frutos. Pero si esos frutos no son buenos, y hablando de los frutos que mencionamos la semana pasada, basado en todo lo que dice la Biblia, bueno, van a ser cortados y echados en el fuego. Ahora, este no es el único pasaje donde encontramos a Jesús afirmando esta verdad, porque hoy en día, como nunca antes, se habla acerca de estas cosas tan serias, tan importantes. Y muchos pudieran decir, pues que ese es un tema muy aislado. No, hay un montón de versículos, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, que nos hablan acerca de esto que va a pasar. De todas aquellas personas que no dieron buenos frutos, o sea, que no tuvieron al Espíritu Santo de Dios por no haber creído en el Evangelio, que todos ellos van a ser cortados y echados al fuego. Por ejemplo, mire, escuche lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús aquí está hablando y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahí está de nuevo Jesús enseñando esta realidad, esta verdad, dice que lo quitará. Eso de quitar se entiende por lo va a cortar. ¿Y qué va a suceder después de que lo corte? Bueno, versículo 6 no responde. Dice ahí Jesús, el que en mí no permanece será echado fuera, o sea, será cortado como pámpano y se secará y los recogen. ¿Y qué pasa? Y los echan en el fuego y arden. Mateos 15:13, Jesús afirmó lo siguiente. Dice, pero respondiendo él, o sea Jesús, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿será qué? Desarraigada. O sea, volvemos a lo mismo. Toda planta que el Padre no ha plantado no va a dar buen fruto, porque el Espíritu Santo no está ahí, el Padre no la plantó. Bueno, cada una de esas plantas va a ser cortada y se sobreentiende por los versículos que ya vimos, que son claros, que van a ser echados en el fuego. Ahora, Jesús, que ya bastaría con que Jesús nos haya ya afirmado esto para ya dejar ahí el asunto, ¿verdad? Pero Jesús no fue el único que afirmó esta verdad, Juan el Bautista también. Juan el Bautista, o sea, la persona de la cual Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no había mayor profeta que Juan el Bautista. Bueno, él también afirmó esta verdad en Mateo 3:10. Escucha lo que dice allí. Dice, y también el hacha está puesta a la raíz de ¿quién es? O sea, la metáfora es la misma. Árboles que tienen que ver que fueron plantados, que no están dando frutos, que se les corta, que se secan y los echan al fuego. Y dice ahí Juan que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y más abajo, en el versículo 12, escucha lo que afirma ahí Juan también. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Y es mediante, después de que terminemos de ver la tercera advertencia que Jesús hace, de que se trata acerca del autoengaño, vamos a hablar un poco más acerca de las características del infierno. Vamos a ver algunas verdades acerca del infierno. Y entre esa verdad está esa que nunca se apaga. Pero vamos a limitarnos nosotros a hablar acerca del destino de los falsos profetas. Y bueno, he aquí el destino final, no solo de los falsos profetas, sino también de todos aquellos que no dieron el fruto del Espíritu Santo. El fruto que dan los hombres cuando el Espíritu Santo está en ellos por haber nacido de nuevo, por haber creído en el Evangelio. Bueno, todas esas personas que no dieron fruto terminarán siendo echados a un lago de fuego. Y ahora, rápidamente, hermanos, a mí me gustaría que dejemos que la Biblia nos diga cómo será aquel día. Que los falsos maestros y todos los que no reconocieron a Jesús como Señor y Salvador fueron tirados al lago de fuego. Sin embargo, yo quiero, antes de que lleguemos a ese punto, que respondamos esa pregunta. ¿Cuál pregunta? Bueno, ¿por qué Dios permite que haya falsos profetas si causan mucho daño a las almas con sus falsedades? ¿Por qué Dios no detiene a los falsos profetas? Él lo puede hacer. Esa es la pregunta. ¿Por qué permite Dios que haya en el mundo falsos profetas? Bueno, basado en la información que tenemos en las Escrituras, podemos decir al menos dos cosas al respecto. En primer lugar,
A través de los falsos profetas, según Deuteronomios y otros pasajes, Dios prueba el amor y la fidelidad de los que son de verdad suyos. Mire, vamos a ir a Deuteronomios capítulo 13, versículos 1 al 3, y vamos a ver que Dios a través de los falsos profetas pues probaba el amor y la fidelidad de su pueblo. Dice allí lo siguiente, dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Bueno, dice el versículo 3 lo siguiente. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Probando para saber si amas a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bueno, este pasaje nos enseña que Dios prueba nuestro amor hacia Él usando a los falsos profetas. Escucha lo que dice Pablo en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19, porque él va a corroborar esta verdad. Dice ahí Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Bueno, esa palabra en español, disensiones, es la palabra griega jareises, que significa herejía. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es preciso que entre vosotros haya herejías, disensiones. O sea, las disensiones se producen, los pleitos, las divisiones por causa de la doctrina, por causa de venir y traer falsa enseñanza, herejías. Y dice ahí Pablo, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. Así que es como si Pablo estuviera diciendo, es preciso que haya disensiones entre ustedes, porque ahí se va a probar quiénes realmente aman a Dios y quiénes no aman a Dios. Primera de Juan 2:19, precisamente en el contexto de los falsos maestros del error y de aquellos que se dejan seducir por estos maestros del error. Yo pregunto, ¿qué es lo que dice Juan allí, bajo ese contexto? Dice Juan lo siguiente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que, ¿qué, hermanos? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Por qué Dios permite que haya falsos profetas? Para probar cuánto tú y yo que decimos amar a Dios, lo amamos en verdad. Para probar nuestra fidelidad. Por lo tanto, hermanos, esa sería una respuesta para probar quiénes realmente lo aman y quiénes no. En otras palabras, para probar, hermanos, quiénes son verdaderas ovejas de Cristo y quiénes no. Porque las ovejas de Cristo, según Cristo, no oyen la voz extraña de los falsos profetas. No, ellos oyen la voz de Cristo y lo siguen, lo reconocen. A veces son torpes, pero llega un momento en que cuando se descuidan y no empiezan a discernir bien la voz de Jesús, ellos luego se levantan con el poder del Espíritu Santo y empiezan nuevamente a discernir. Entonces es por esta razón. Pero en segundo lugar, ¿por qué Dios permite que haya falsos profetas en el mundo? Bueno, en segundo lugar, porque son un instrumento de castigo en las manos de Dios contra aquellos que rechazan constantemente y abiertamente la verdad del Evangelio. O sea, llega un momento en que Dios tiene una línea de límite donde ya se colma su paciencia y después de que Dios está invitando a que vengan a Él, a que se acerquen a Él, llega un momento en que Dios dice, ok, como parte de mi juicio por estar rechazando una y otra vez mi invitación, yo les traigo un juicio, les traigo falsos profetas, les traigo un espíritu engañador, para que entonces ustedes crean a la mentira. Escucha lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2:1. Dice ahí, Pablo, por esto Dios les envía un poder engañoso, o sea, a través de los falsos profetas, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Se les dio la oportunidad, pero ellos voluntariamente decidieron no creer en la verdad, rechazar la verdad, el evangelio bíblico, el Cristo bíblico, y por lo tanto empezaron a complacerse en la injusticia, y por eso Dios les envía un poder engañoso. Un ejemplo de cómo sucede esto lo tenemos en la historia del rey Acab. Primera de Reyes capítulo 22. Pues Dios al principio del reino de este rey le envía palabras a través de su profeta Elías y el profeta Micaías, pero el rey constantemente terminaba menospreciando la palabra de Dios que Dios le enviaba a través de estos dos profetas. Y la razón por la cual él menospreciaba la palabra de Dios era porque ninguno de los dos profetas le decía lo que él quería oír, como muchos hoy en día. Muchos hoy en día menosprecian a los verdaderos predicadores de Dios porque no les predican lo que ellos quieren oír. ¿Qué es lo que ellos quieren oír? Que Dios está contigo independientemente de que si estás dando fruto o no estás dando fruto. Y que yo sé que la salvación no es por obras, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero sí es un tema muy recurrente que encontramos en la Biblia, que muchos son los que están engañados creyendo porque hicieron una oración de fe o porque un predicador tal X les afirmó que ya eran hijos de Dios porque hicieron una oración. Muchos están creyendo que son verdaderamente hijos de Dios por esa razón y no porque están dando frutos. Entonces, he ahí el problema. Y entonces muchos están siguiendo ese tipo de predicadores. Y los predicadores que predican todo el consejo de Dios, como lo hacemos aquí domingo a domingo, pues son menospreciados.
Y por esta razón, bueno, pues Dios les envía a veces un espíritu engañador, los deja ya ahí, que se queden engañados. ¿Por qué? Porque hicieron caso omiso cada vez que Dios les hablaba. Hicieron ese caso omiso a la palabra de Dios. Y bueno, pastor, ya va a empezar a predicar de nuevo al infierno, que debemos de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No, ¿por qué no empieza a predicar, pastor, de que pues tenemos un Dios enorme que nos ama y que está ahí por nosotros? Pero no, ahí va otra vez a hablar de la ira de Dios y de su juicio. Bueno, yo pregunto, ¿sabe usted cuál fue la razón por la cual murió el rey Acab? Bueno, precisamente porque Dios le envió un espíritu mentiroso a través de los falsos profetas, a los cuales él les prestaba oído. Y bueno, como a él le fascinaba, le encantaba, como hoy en día a muchos les encanta, les fascina prestar oídos a la voz de todos aquellos que te están hablando siempre del amor de Dios y no de la justicia de Dios. Bueno, pues llegó un momento en que él empezó a creer las mentiras de esos falsos profetas. Y según nos cuenta ahí, 1 Reyes capítulo 22 y 21, que él muere en una batalla, hermanos. Un guerrero enemigo sale con su arco y él lanza esa flecha a la aventura. Dice la Biblia que, o sea, sin tirarle a nada, ahí se va. Y bueno, como Dios es todopoderoso y es omnisciente, ¿verdad? Y él tiene control de todo. De alguna manera, esa flecha fue a dar a uno de los huecos de lo que era el armazón de ese rey. Y entró por ahí, lo hirió y terminó muriéndose. Escucha lo que dice 1 Reyes 22, versículo 20 en adelante. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab, el rey que menospreciaba la palabra de Dios? Imagínate, esto puede suceder y ha sucedido, de hecho, y sigue sucediendo, que Dios pudiera preguntar, ¿a quién voy a inducir o a quién voy a hacer que haga que aquellos que están prestándole atención a los falsos profetas terminen en destrucción total? ¿A quién voy a usar, por ejemplo? Porque hay pregunta, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le pregunta, ¿de qué manera? Escucha lo que dice ahí, cómo responde. Y él dijo, yo saldré, seré espíritu de mentira en boca de ¿qué? De todos sus profetas. Y él dijo, o sea, Jehová, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová. ¿Qué dice ahí? Ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Versículo 37 dice, ahí murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Bueno, aquí vemos, hermanos, el rey Acab, por menospreciar una y otra vez la palabra de Dios, Dios le envía como juicio falsos profetas que lo enviaron a través de sus falsas profecías a la muerte, como está pasando hoy en día y como va a suceder al final de los tiempos. Llega un momento en que Dios está hablando sus verdades y el ser humano la desprecia, entonces ya los entrega a estos espíritus engañadores que a través de la boca de los predicadores ellos vienen y ponen su engaño, sus falsedades en estas personas que menosprecian la palabra de Dios. Y bueno, quiera Dios que no sea la historia de nadie aquí. O sea, que nadie aquí que menosprecie la palabra de Dios vaya a terminar así, hermanos. Porque si alguien está aquí menospreciando todo el consejo de Dios, es cuestión de tiempo, si es que todavía Dios no le has colmado tú la paciencia, para que Dios envíe esos espíritus engañadores y te entregue al engaño de los falsos profetas y no te dé discernimiento, aunque te ponga la Biblia y es que aquí dice, pero no lo ves. Y es tan claro para los que tenemos discernimiento, los que realmente amamos la palabra de Dios, pero para esas otras personas, no, es que yo no lo entiendo, es que yo así lo entiendo. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, de no estar menospreciando la palabra de Dios. Así es que, habiendo contestado la pregunta, ¿por qué Dios permite que haya falsos profetas? Bueno, vamos a pasar a Apocalipsis. Porque aquí se nos va a describir el día en que los falsos profetas y todos los que murieron sin haber reconocido a Cristo como Señor y Salvador fueron echados al lago de fuego. O sea, queremos nosotros estudiar en este capítulo cómo es que Dios va a actuar a la hora de echar ya a los falsos creyentes, falsos profetas al lago de fuego. Y bueno, hermanos, este pasaje de Apocalipsis nos presenta el día del juicio final, donde todos los seres humanos que hayan existido se van a presentar ante el Dios creador de todas las cosas para rendir cuentas. Tal vez algunos recuerdan cuando hace un par de años que estudiamos de manera expositiva el libro de Apocalipsis. Y bueno, es un libro donde Dios nos revela cómo Él va a desatar la consumación de todas las cosas, incluyendo a sus enemigos. Hoy en día pareciese que los enemigos de Dios
pues están saliendo con la suya, pareciese que están ganando la batalla, porque están viviendo todos los días en rebelión contra la voluntad de Dios, están blasfemando el nombre de Dios y en muchos países están persiguiendo al pueblo de Dios. Y pareciese como que ellos están ganando. Sin embargo, Apocalipsis, en este libro, que quiere decir revelación, ahí Dios nos revela y nos asegura que los enemigos de Dios, todos van a ser derrotados definitivamente un día por los siglos de los siglos. Y bueno, antes de empezar a estudiar este capítulo 20, permítame hacer un poco de contexto. Pues como ya mencioné, este libro de Apocalipsis nos revela cómo Dios desata la consumación de las cosas y de sus enemigos. Y bueno, en los capítulos anteriores al 20, lo que es el capítulo 18 y 19, para no hacer mucho contexto, pues Dios ahí nos revela cómo Él destruye totalmente a la mayoría de sus acérrimos enemigos. Por ejemplo, en el capítulo 18 vemos cómo Dios consume a la gran Babilonia. Y bueno, según Apocalipsis 18, llega un momento en que, porque la gran Babilonia, que lo que representa es el sistema político, religioso y económico de este mundo, pues adquiere una autoridad, y esto yo creo que ya lo estamos viendo hoy en día en nuestras propias narices, en sus propios ojos, adquiere una autoridad sobre las naciones. Y esta autoridad se la ha delegado la bestia, sea quien sea o sea lo que sea la bestia, si un sistema o qué. Pero escuchen lo que dice Apocalipsis 18, 19. Dice ahí, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, o sea, ¿con quiénes? Con el sistema, con Babilonia, con el sistema político, con el sistema religioso, con el sistema económico, los que gobiernan, los que controlan todo el mundo y que muchas veces nos hacen pensar que nosotros elegimos a los presidentes. Pero hay una élite comandada, gobernada por el mismo Satanás, el príncipe de este mundo, que a lo mejor muchos de ellos sin saberlo están actuando como instrumentos del anticristo. Y bueno, dice ahí que los reyes de la tierra habían fornicado con ella, con Babilonia, y con ella han vivido en deleites. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vea el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay! O sea, hay de esas personas, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, ¿qué pasó? Vino su juicio. Y dice el siguiente, unos versículos más adelante, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada, ¿quién? Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Si tú sigues leyendo ese capítulo, te das cuenta que los mercaderes de este mundo que se enriquecieron a costa de los inocentes, llega un momento en que ya no va a haber comercio. Dice, los que tocaban música, los que cantaban, todo eso se va a acabar, todo ese sistema va a ser destruido. Y bueno, eso es lo que vemos. El primer enemigo, el mundo, Dios lo destruye. Hay un segundo enemigo que Dios nos revela en el capítulo 19 que también va a destruir. Tiene que ver con la bestia y el falso profeta. Escucha lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de él señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron, ¿qué? Lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y bueno, llegamos al capítulo 20, y ahí se nos describe en este capítulo cómo va a ser el día cuando Dios eche a todos esos árboles que no dieron buen fruto. Pero antes de llegar ahí, Juan nos dice que el enemigo de enemigos de Dios, o sea, el diablo, fue lanzado también al lago de fuego. Dice ahí, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y bueno, hasta aquí vemos que Dios ha destruido a la mayoría de sus acérrimos enemigos. Sin embargo, queda un último enemigo con el cual Dios tiene que ajustar cuentas. Y ese enemigo es el ser humano, que hasta el día de hoy insiste en rehusarse a someter a la voluntad de Dios. Y es de esto que trata el resto del capítulo 20. Allí se nos habla acerca del juicio final, del juicio del gran trono blanco ante el cual todos los humanos vamos a comparecer ante el Señor. Y aquí vamos a ver que no hay lugar para la neutralidad. O sea, toda la humanidad, como decía al principio, puede ser dividida en dos grupos. Y basado en lo que aquí vamos a ver, que nos dice Juan que vio, están los que están escritos en el libro de la vida y los que no. No hay otro grupo, nada más son estos dos grupos. Y según la Biblia, es imposible que un ser humano quede fuera de esta realidad, de estos dos grupos, los que están inscritos y los que no. O sea, tu nombre y el mío o están inscritos o no lo están, así de simple es la realidad. Mira, imaginémonos que mañana en la mañana, al salir de nuestras casas, nos encontremos, tú te encuentras con un sobre en tu puerta y al abrirlo te das cuenta que es una notificación judicial que te indica que estás siendo convocado a comparecer ante un juez
porque te están acusando de cometer un delito. La pregunta es, ¿cómo reaccionarías? O sea, trata en este momento de imaginar por un minuto, por un instante, que te llega esto y tú dices, wow, esto es real. Esto es una notificación oficial donde se me está convocando a estar un día en una corte. Y bueno, ¿cómo te sentirías? O sea, al darte cuenta de que obligadamente tienes que comparecer ante ese juez. Porque hay alguien que dice que tiene pruebas contundentes para demostrar que tú cometiste un delito contra ese alguien. Y esas pruebas te pueden llevar a refundirte en la cárcel por el resto de tus días. Sin duda alguna, hermanos, que una notificación judicial así inmediatamente llevaría a cualquiera de nosotros, por mucho que confíes en Dios, a angustiarnos grandemente. ¿Por qué? Porque aunque el juez que te está diciendo que tienes que venir a su corte para comparecer ante él sea un ser humano, pues como quiera se trata de alguien que puede decidir sobre tu libertad, sobre tus bienes, sobre tu vida. Y aún así, sin embargo, de un caso como este, uno se puede librar. O sea, puedes escaparte. Si no eres de este país, puedes decir, me voy a regresar a mi país y esconderte y huir. O también podría uno demorar el juicio solicitando lo que le llaman una prórroga indefinida judicial. O uno podría ir a un juicio con un buen grupo de abogados corruptos si tienes dinero y ganar a como dé lugar, ¿verdad? Incluso uno podría ir más allá y sobornar al juez para que dé el fallo a tu favor. Y bueno, no hay duda de que estar en una situación así sería muy angustioso. Gracias a Dios que este es solamente un caso imaginario. O sea, ninguno de nosotros ha recibido una notificación judicial que te obliga a comparecer ante un juez, debido a que hay alguien que te está demandando. Sin embargo, hermanos, según la palabra de Dios, según lo que vamos a ver, yo tengo que decirte que tú y yo y el resto de la humanidad que ha existido y va a existir, sí estamos llamados obligadamente a compadecer en un juicio, lo quieras creer o no. Y no es un juicio que tiene que ver con un tribunal humano, donde si se nos hallaran culpables y fuéramos condenados con todo el peso de la ley, a lo más que podrían castigarnos esa cadena perpetua, o sea que dura mientras tú estás vivo, o a la pena de muerte y ya terminar ahí todo. Bueno, nosotros no estamos citados a compadecer ante un tribunal humano, sino ante el tribunal del Supremo Dios. ¿Y qué significa esto? Esto implica muchas cosas, pero esto implica que nuestra sentencia, la sentencia que dé este juez supremo, no solo va a afectar tus bienes, no solo va a afectar tu libertad por un tiempo determinado, sino también, hermanos, va a afectar todo lo que tú y yo somos por la eternidad. ¿Por qué, hermanos? Porque este juez no puede ser engañado, no lo puedes comprar, él no acepta sobornos, él no se impresiona por la elocuencia argumentativa de nadie, no importa que puedas argumentar para poder zafarte de este juicio, nada ni nadie podrá de alguna manera alejarte de la sentencia que el juez dé. Y la cosa es que Dios ha emitido ya su dictamen. Todos son culpables. Todos. O sea, ya no hay nada que ir a hacer ahí a ese tribunal supremo para defendernos. No, según el Dios que juzga rectamente y que tiene la capacidad de juzgar rectamente y correctamente porque Él es omnisciente y todo lo sabe. O sea, Él no tiene que ir a buscar evidencias para comprobarte que tú eres culpable. No, Él ya las tiene. Por lo tanto, este es un juez muy diferente a cualquier juez humano. Y esto nos enseña que este juicio no puede ser postergado. Nadie se puede esconder porque Él está en todas partes. Él es omnipresente. Nadie puede escapar de Él fugándote a otro país. No, tú y yo, todos seremos forzados por el Todopoderoso a compadecer ante este tribunal. Y no hay absolutamente nada que podamos hacer para evitarlo. Nada. Y si me hago enemigo del presidente de los Estados Unidos y que él en sus fortalezas secretas me esconda, no hay nada que tú y yo podamos estar. Si tú vas y quieres huir de la presencia de Dios, dice Dios, aunque te pudieras remontarte a lo más alto, a la luna, allá mismo voy y te alcanzo, allá mismo voy por ti. Miren, la Biblia nos habla en numerosas ocasiones acerca de este juicio. Y yo pregunto ahora que he aprendido a desarrollar el buen hábito de exponerme a todas las escrituras y me veo encontrando este tema que es muy recurrente. Yo pregunto, ¿por qué no se habla de esto? Pues precisamente porque no se estudia y no se predica la palabra de Dios de manera expositiva y consecutiva. Entonces siempre estamos buscando esos temas que creemos que es lo mejor para la iglesia. Y estos temas, como sabemos que no venden
Y nosotros queremos ser aceptados por la gente, pero no los predicamos y nos engaña el corazón. Pero hay un montón de pasajes que nos hablan acerca de ese juicio. Hechos 17:30. Dice ahí, pero Dios, hablando Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ese es el mensaje que la iglesia debe estar proclamando constantemente, todo el tiempo. Y luego dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué razón te debes de arrepentir? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia perfecta, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, después de esto, ¿qué? Juicio. Estos pasajes, hermanos, nos dejan ver que hay una citación, un llamado, una convocatoria judicial que Dios ha emitido para toda la humanidad. Y no hay nada que el ser humano, que tú y yo podamos hacer para evitar que llegue ese momento. Es inevitable. Un día nos vamos a encontrar frente a frente con ese creador del universo y vamos a darle cuenta que fue lo que hicimos con este cuerpo. Yo sé que, pues es que no sabemos el día ni la hora, pastor, ni nada. No importa. Aunque no sepamos el día y la hora en que esto va a ocurrir. De hecho, aunque nunca pensemos en este juicio durante toda nuestra vida, aunque seamos indiferentes a esta verdad, e incluso aunque ni siquiera creamos en que será así, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que es verdad, hermanos, nos asegura que nosotros estaremos un día delante del Todopoderoso para rendir cuenta de todo lo que hicimos y no hicimos. Y bueno, yo le oro a Dios en este momento, hermanos, a que nos ayude a ver, a meditar en este pasaje con sobriedad, con seriedad, para que entonces podamos ver la magnitud y gráfica que está implícita en este pasaje, en esta escena que vamos a ver. Porque ese día, según el Dios que dice que es el camino y la verdad y la vida, ese día será tan real como el mismo día que estamos viviendo hoy. Por tanto, yo le pido a Dios que nadie en este momento, como decía al principio, tenga una actitud frívola, de tal manera que termine viendo la predicación como una predicación más y le reste importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque esta escena no es imaginaria, como el ejemplo imaginario que expusimos, no. Esta escena no es ciencia ficción. Así como se cumplieron las profecías acerca de Jesús, cada una de ellas a la perfección, al pie de la letra, así se va a cumplir esta profecía. Dios ha establecido en su calendario profético un día en el cual todos vamos a ser juzgados. Y bueno, Apocalipsis capítulo 20 nos dice muy claramente que se avecina, o sea, en el horizonte del tiempo se avecina ese juicio final. Ese juicio final que se le conoce como el juicio del gran trono blanco. En el libro de Romanos se le llama el día de la ira de Dios. El libro de Judas se le llama el juicio del gran día. Y pudiera estar citando otros pasajes. Y bueno, muchos hoy en día, sobre todo en la modernidad en que vivimos, donde tenemos aquí en la mano la capacidad o el recurso de poder ver cualquier película para entretenernos, películas que sí tienen que ver con ciencia ficción, pues hoy en día se nos hace muy difícil pensar, meditar en la eternidad. Nadie quiere hoy pensar en la eternidad, especialmente cuando las personas son jóvenes, porque la eternidad para ellos parece tan lejana. Sin embargo, por lo que la Biblia nos dice aquí, no podemos darnos el lujo de no pensar en ese día. Y hoy vamos a pensar en este día. Vamos a ver 4 verdades que yo quiero que tú notes, que observamos en este pasaje de Apocalipsis 20, versículo 11 al 14. Dice allí Juan: y vi un gran trono blanco, y al que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Aquí la palabra para gran, griega, es la palabra mega. Bueno, ya aquí, porque lo que Juan nos está presentando aquí, nos está describiendo, es un escenario aterrador. Pero se requiere meditar y pensar en las implicaciones que hay detrás de esto. Quizás yo no voy a aterrar a nadie con mi exposición, yo no soy el mejor expositor, pero con la ayuda de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, yo le oro que nos ayude a ver las implicaciones, lo aterrador que va a ser ese día. Porque aquí Juan dice que él vio un gran trono blanco, un megatrono. Y aquí Juan, ya al decirnos que es mega, nos está hablando de que es un trono mucho mayor que los tronos que él llegó quizás a ver en los tiempos de los romanos, donde se sentaban los césares, los emperadores,
No, este es un gran megatrono. Juan sabe que cuando se habla de un trono se habla de alguien que se siente ahí y que tiene autoridad, tiene control de muchas cosas. Pero dice Juan, es un gran trono. Es un trono colosal. Y aquí ya nos habla de que es algo aterrador. Juan está aterrado. Dice ahí, de hecho, que la tierra y el cielo huyeron del que está sentado en el trono. O sea, ningún lugar se encontró para ellos. Y vaya que cuando he tenido la oportunidad de volar, porque los vuelos están baratos, no es porque yo ande despilfarrando mi dinero, y no sé por qué digo esto, pero quizás algunos puedan pensar. O sea, te elevas a 30,000 pies de altura y tú ves lo inmenso que es la tierra. Bueno, dice ahí Juan que la tierra huyó. Y no solamente la tierra, los cielos son increíblemente más grandes que la tierra. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, Juan, por lo que dice Juan, mejor dicho, todo indica que el juicio que Juan está presentando aquí va a coincidir con el momento extremo de ese cambio que va a haber en toda la creación, donde la vieja tierra va a dar sus últimos giros y al dejar de dar sus giros van a haber grandes cataclismos y fenómenos naturales. Escucha cómo el apóstol Pedro lo describe. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cuales los cielos pasarán ¿con qué? Con gran estruendo. Bueno, aquí nos dice Juan, volviendo a Apocalipsis, nos dice Juan que debido al que estaba sentado en ese trono mega y blanco, la tierra y el cielo huyeron. Bueno, y aquí Pedro nos da más luz. Y dice, cuando llegue ese día, dice que los cielos pasarán, dejarán de existir con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos. Todos los elementos que hoy existen y que son parte de todo lo que tocamos, son parte de toda la creación, serán deshechos. Toda esa tabla periódica química que sabemos, algunos ya no la hacemos tan bien, ¿verdad? Pero todos esos elementos van a ser deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Bueno, estos pasajes nos dejan ver que estamos hablando de un evento de alcance universal catastrófico. O sea, todo va a ser destruido totalmente. Donde toda la creación y su corrupción va a ser de manera definitiva destruida. Y bueno, ese mismo Dios que va a destruir todo esto, a su vez, va a hacer nuevas todas las cosas. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Para quiénes? Para los que Él ha redimido. Para aquellos que realmente se refugiaron en Jesús al creer en su evangelio, al venir a Él en arrepentimiento y fe. Los suyos van a ser redimidos completamente. Sin embargo, todos aquellos, los enemigos de Dios, serán condenados irreversiblemente. Ya después de ese juicio ya no hay salvación para nadie, según mi Biblia. Esto es muy cruel, yo lo sé. Yo no puedo asimilar eso. Pero igual, sea Dios veraz, y todo hombre, incluyéndote a ti, César, mentiroso. Yo me tengo que morir creyendo esto, aunque esto no lo pueda concebir en mi mente. Es Dios el veraz. Tú y yo no lo somos. Y sobre todo, con la capacidad tan finita, cuando la ponemos a la luz de la omnisciencia de Dios. O sea, no podemos nosotros decir, no, es que algo está mal. No, es claro todo esto, hermano. Quizás lo estoy malinterpretando. ¿Por qué? Porque tú y yo queremos, y yo ahí me incluyo, queremos buscar una interpretación más. Yo sé, porque no haya cabida a estas verdades en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque vemos a un Dios como que, ¿qué? ¿Pero por qué vas a destruirlos? Pero bueno, estos pasajes nos dejan ver que realmente esto es lo que va a pasar. Así que este juicio estará acompañado de todas las manifestaciones altamente destructivas. Ahora, este escenario descrito aquí ya implícitamente es aterrador. Y no solo porque ese trono es mega, y que debido al que está sentado en ese trono mega, pues huye la tierra y los cielos. No, también pues es aterrador por el que está ahí sentado. Y todos sabemos que es el dulce Jesús, ¿verdad? Pero tenemos que ir más allá de ese dulce Jesús que se manifestó aquí en la tierra, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el grande de los grandes maestros. No, aquí ya vemos a un Jesús glorificado, a un Jesús que ya se desprendió de su cuerpo humano. O sea, ya como Jesús se muestra en ese día, Juan, es un Jesús que da miedo, que aterra. Juan cayó como muerto, como vamos a ver ahorita, porque vio a ese Jesús. Dice allí, volviendo ahí al versículo 11, y vio un gran trono blanco y al que estaba, ¿qué? Sentado. La pregunta es, ¿quién es el que está sentado en el trono? Pues es Jesús, ya lo sabemos, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se va a sentar en su trono de gloria. ¿Y qué va a pasar?
Dice allí, y serán reunidas delante de Jesús todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrán las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Y a las ovejas les dirá, venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes de la fundación del mundo. ¿Y qué les va a decir a los cabritos? Entonces también les va a decir a los de su izquierda, apartados de mí, malditos. Quizás entre esos puedan estar nuestros hijos, nuestros familiares, que yo sé que no son tan perversos y maldados como lo fue Hitler. Sin embargo, no tienen una justicia perfecta y por muy moral que sean, si ellos no han lavado su pecados en la sangre de Jesús y no han recibido el Espíritu Santo, son malos árboles que dan malos frutos, con hojas quizás hermosas, con flores quizás hermosas, pero eso no es lo que importa son sus frutos. Y dice ahí que Jesús les va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estas personas al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo es en realidad Jesucristo? Porque Él va a ser el que nos va a juzgar. O sea, ¿quién es Jesús? Porque Jesús es Dios y descendió a este mundo encarnado en un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero ese cuerpo de Jesús lo adquirió de un humano, de María. Él no es Jesús. O sea, humanamente Jesús vino aquí y se mostró, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Pero ¿quién es Jesús en realidad? ¿Cómo nos lo pinta la Biblia? ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su deidad? Porque Jesús vino a través de esa experiencia humana y esa experiencia humana encubrió, tapó la verdadera deidad de Jesús. Y bueno, Apocalipsis 1 nos describe el aspecto de ese Jesús glorificado. Y Juan lo describe de la siguiente manera, sus ojos como llamas de fuego. No eran llamas de fuego como llamas de fuego. O sea, Juan, para describirlo, dijo, pues, son como llamas, pero no es llama de fuego, es algo más aterrador. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es ensordecedor cuando muchas aguas están cayendo en su momento. ¿Se has estado en el mar? Bueno, las olas van y vienen y se oye bonito, ¿verdad? Pero cuando muchas aguas están cayendo de quizás de una montaña y caen y es tanta la cantidad, se oye fuerte. Bueno, aquí nos está diciendo Juan que su voz es como si fuera un estruendo de muchas aguas. Y dice el versículo 16. Después de decir esto, dice ahí, y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salió una espada. O sea, quizás no era una espada literal, pero lo que está representando es Jesús está listo para justiciar. Jesús está listo para destruir a todos sus enemigos. Y esos enemigos incluye a todos aquellos que rechazaron el evangelio, que rechazaron venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Y sigue diciendo allí que su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Cómo? Otra vez, no era precisamente así, sino era como algo parecido a eso. Y bueno, hermanos, dice Juan que cuando ve la gloria de Jesús, este Jesús, al cual Juan, cuando estaba en el cuerpo humano, pues él recargaba su cabeza en el pecho de Jesús, en ese cuerpo humano que Jesús vestía. Pero ahora ya no es ese Jesús. Juan lo ve y dice que cayó como muerto. Y eso es literal, o sea, cayó como muerto, estaba espantado, aterrorizado. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que Jesús hace con los suyos, él puso su diestra sobre él, diciéndole, no temas, está aterrorizado, no te aterres, yo soy el primero y el último. Así que ante este Jesús, el que va a juzgar en ese gran trono blanco y mega, Juan cae como muerto. ¿Por qué? Porque Juan en una visión vio a Jesús tal cual es. O sea, en toda su divinidad, con ojos como de llama de fuego, con pies como de horno refulgente, con voz como estruendo de muchas aguas, y de su boca salía esa espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y dice, cuando lo vi, caí como muerto. Sin embargo, como Jesús es mi Señor, mi Salvador, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, Juanito, yo soy quien te redimió. Por el solo hecho de haber creído en mí, yo te redimí, no temas, yo soy el primero y el último. Así que, hermanos, este es el Jesús. Ese es el Dios Todopoderoso que está sentado en ese trono mega y blanco. Mira, escucha algunos ejemplos acerca del poder de Dios. Salmo 46:6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, o sea, Dios, y se derritió la tierra. Tú y yo no derretimos ni la pizca de un pedazo de paja que ya está seco. No se derrite ante nosotros. Ante Dios, cualquier cosa se derrite. Cosas tan colosales como las naciones, como los reinos, como la tierra. Salmos 97:4. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Tiembla la tierra antes de la presencia de Dios. Montes,
compuestos por toneladas y toneladas y millones de toneladas de piedras, tiemblan ante su presencia. Y de verdad, yo cuando llegué allá le voy a decir, ¿cuál es la revelación que estás usando para atreverte a decir que vas a hacer eso? Usa toda la Biblia. No. Ante este Dios, cualquier cosa tiembla, se derrite. Dice ahí en el versículo 5 del Salmo 97, los montes se derritieron como cera delante de Jehová. Delante del Señor de toda la tierra se derritieron como cera. No sé cuándo fue la última vez que viste cerros, montañas de cerca. Son enormes. Los últimos que vi fueron los de Torreón. Que por cierto, Elizabeth tiene una vista maravillosa ahí de su casa. Ella sale al patio de su casa y ve y los cerros, son enormes. Pero esos cerros no son los más enormes. Hay cerros increíbles. Bueno, esos montes se derriten como cera delante de la presencia de Dios. Bueno, es con este Dios con el que todo ser humano se va a encontrar. El Dios que ante su presencia se derrite la tierra, las montañas, y ante su voz tiembla todo. De su boca sale fuego consumidor. Aún los cimientos de los montes de la tierra tiemblan ante su indignación. Y esto es lo que explica que la tierra y el cielo huyan delante del que está sentado en el trono, porque Él está airado. Él está enojado, hermanos. O sea, ahí no vamos para argumentar, ahí vamos ya para recibir la sentencia. ¿Estás inscrito en el libro de la vida o no lo estás? ¿Aceptaste a Jesús como Señor y Salvador y el Jesús bíblico y no el moderno? ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a hacer ahí en ese gran día. Ahora tenemos que mencionar que Dios odia el pecado, hermanos. ¿Por qué odia el pecado? Pero no el pecador. ¿Quién es el que hace el pecado? El pecador. Odia al pecador. Y lo odia tanto que por eso mandó a Jesús. Él estuvo dispuesto a no escatimar la vida de Jesús. O sea, yo quiero estar con mi creación, pero tienen pecado. Yo odio el pecado. Voy a hacer algo para arreglar ese problema. Voy a dar a Jesucristo para que Él pague por todos los pecados del mundo. Y les doy un nuevo corazón, les doy mi espíritu. Es a través de la cruz que vemos cuánto Dios odia el pecado. Y el mismo infierno nos dice cuánto Dios odia el pecado. Porque dice, no quiero ninguno que rechazó mi oferta conmigo. Porque son pecadores y yo no habito con el pecado. Él es completamente santo, completamente justo. Él odia la maldad. Él no es neutral. A Él no le da lo mismo. Él aborrece el mal y aborrece a los que practican el mal. Pastor, ¿usted se está pasando? No sé, es la Biblia. Yo te predico lo que veo en la Biblia. Salmo 7:11, Dios es juez justo. No es un juez corrupto. No, es un juez justo. Que no dará por inocente al culpable. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Te das cuenta? Estamos haciendo lo que no hacen los otros, lo que no hacen los falsos profetas. Los falsos profetas, como decíamos, ellos en sus enseñanzas tergiversan, deforman la imagen de Dios. No hablan de estos atributos ellos, pero ahí está, a través de toda la Biblia. Y ahí dice que Dios es juez justo y está airado contra todos aquellos que cometen impiedades. Que según Dios es toda la humanidad. Y dice ahí todos los días. Si no se arrepienten, eso de afilar su espada, Dios no necesita una espada. Nos está hablando para que entendamos. En aquel tiempo era lo que se usaba para matar a alguien. Se lo está afilando su espada. Hermano, tiene ya su arco, lo ha preparado. Quizás si eso se hubiera escrito en nuestros días, pudiera decir, ya está lista la bomba atómica para detonarla. Sobre todos aquellos que no quisieron venir en arrepentimiento y fe a Él a través de la invitación que Él ofrece a través del Evangelio. Dios está preparado, está listo ya para traer juicio, para destruir a todos sus enemigos. Ya destruyó a la gran Babilonia, ya destruyó a la bestia, al falso profeta, al mismo Satanás. Y ahora dice Dios, tengo que destruir a todos los seres humanos que me aborrecieron, que despreciaron mi evangelio, mi invitación. Así que el Dios Todopoderoso odia al pecador. Y Él ya está listo. ¿Para qué, hermanos? Para ejercer juicio sobre todos aquellos que no se arrepientan. Y como decían al principio, este es el problema más grande que tiene el ser humano. La ira de Dios está sobre ellos. No se trata de querer esforzarte a hacer el bien. Y a ver, Dios, cuando llegue ahí, va a pesar mis buenas obras con mis malas obras. Y entonces ahí va a haber mis buenas obras. No. Dios va a castigar los pecados. Y si nada más fue un solo pecado, ese solo pecado que nadie creo yo, llegando a una edad donde ya eres consciente de lo bueno y lo malo, nadie la ha pecado solamente una vez. Pero si aún así fuera, hermanos, alguien tiene que pagar por ese solo pecado. Y o dejas que Cristo pague tu pecado en la cruz del Calvario, o tú pagas por él en el infierno, según mi Biblia. No hay otra manera de hacer esto, pero esto es cruel, yo sé. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, esta es la primera verdad, el escenario aterrador descrito aquí.
vio un gran trono blanco. Ahí el gran, esa palabra habla de poder, de autoridad. O sea, el adjetivo calificativo que le da Juan a ese trono es gran, es poderoso. Y bueno, los ojos de Juan están clavados en esa escena aterradora, donde ahí está la corte más alta del universo. Esa corte posee jurisdicción universal. O sea, no hay nadie que sea más alta que esa corte. Por lo tanto, nadie puede anular la decisión que esa corte dé. Y esto significa, hermanos, que debido a la gran autoridad que tiene Dios, bueno, cuando Él emite una citación judicial, no hay nadie que la pueda anular. No. O sea, nadie va a poder evadirla, como ya decíamos al principio. Nadie va a poder revertir ya el fallo. Nadie va a poder revocar el veredicto. ¿Por qué? Porque este trono es un gran trono. Pero no solamente Juan describe a este trono con el calificativo gran, sino que también dice ahí que es blanco. ¿De qué habla eso de ser blanco el trono de Dios, hermano? Habla de pureza. Habla de que su corte es perfectamente justa y santa. Sus juicios son perfectos. Todos sus veredictos son justos. No hay injusticia en ese trono. No hay parcialidad. Quiere decir que cada acto pecaminoso será presentado como realmente se hicieron. No le van a añadir para ganar el caso, como algunos jueces o abogados hacen, o el mismo fiscal. No, Dios no va a hacer nada de eso. Todos los secretos de los corazones de los hombres serán expuestos y presentados exactamente como fueron, como pasaron, como estuvieron en la mente de cada ser humano. No hay exageración en esta sala de tribunal. Cada cosita de evidencia, para cada pensamiento, para cada cosa que nosotros hicimos, para cada obra, será presentado exactamente como fue. Wow. Y bueno, esto nos lleva para ver más rápidamente la segunda verdad de la cual nos habla este pasaje. La orden de comparecencia es ineludible, es inevitable. ¿Qué fue lo que vio ahí Juan? Y vi a los muertos, todos los que murieron, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Pregunta, ¿qué es una orden de comparecencia? Estamos usando muchos términos judiciales. ¿Qué son todas estas cosas? Gloria a Dios por el Google. Google, tú le preguntas cualquier cosa y sale. Bueno, una orden de comparecencia es una orden firmada por un juez, por una autoridad, que requiere, ¿qué, hermano? Que cualquiera que reciba esa orden de comparecencia acuda a la corte en la fecha específica y a la hora específica. No es a los términos de la persona. Pues es que no puedo porque trabajo. Pues que no puedo. Mejor cámbiamela para tal hora. No. O sea, hay una persona en esa corte, que al parecer es el secretario de la corte, que tiene la autoridad para emitir órdenes de comparecencia, que los llaman a unos a presentarse ante un juez. Y bueno, cuando uno recibe esa orden, hermanos, de alguna corte, pues uno no se da el lujo de ignorarla. No, el hacerlo, pues, o sea, el no responder a esa orden judicial puede resultar en cargos de desacato a la corte, al juez. Nos puede llevar incluso a la cárcel. Bueno, hoy en día, aunque hay muchas personas que no responden a estas órdenes judiciales, para esta orden es celestial, judicial, a la cual todos hemos sido llamados a compadecer, nadie va a poder ignorarla. O sea, es inevitable, es imposible evitar que no lleguemos a esa corte. Todos vamos a estar allí. Dice ahí Juan, grandes y pequeños, niños y adultos, jóvenes y viejos, ricos y pobres, esclavos y libres, hombres y mujeres, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos estaremos allí porque será inevitable no presentarnos. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Aquí, a los grandes se refiere a esos grandes hombres de toda la historia que vivieron con autoridad sobre los demás. Estará Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, Castro, Maduro, Trump, Biden. Todos los presidentes y gobernadores y reyes que han existido a través de toda la historia humana van a estar ahí. Todos los líderes grandes ante Dios. Y cada uno de ellos será incapaz de evadir esta orden de comparecencia. Con todo el poder que hayan podido tener, todos van a estar ahí. Sin embargo, no solamente ellos van a tener que estar ahí. También los pequeños, dice ahí Juan que vio. Es decir, todos aquellos que no ejercieron ningún poder de influencia en el mundo. Estos son hombres y mujeres sencillos. Como tu vecino de lado, como tu compañero de clase, como tu compañero de trabajo. Cualquier persona que no haya ejercido un cargo gubernamental, todos ellos van a estar allí. Yo sé que esas personas, pues como nosotros, no somos muy notorias para el mundo, pero para Dios sí lo son. Y Dios nos conoce el dedillo. Y vamos a ser llamados a compadecer.
Y bueno, rápidamente me gustaría ser más específico en cuanto a quiénes son esas personas que van a estar de pie ante el trono de Dios, el gran trono blanco de Dios. 5 grupos. En primer lugar, el pecador que abiertamente es perverso. ¿Cómo quiénes? Como las personas, los personajes que ya cité: Hitler, Mussolini, Napoleón, Pilato, todos los emperadores romanos que vinieron y hicieron desastres contra la iglesia. Todos ellos, todas esas personas que han violado la ley de Dios a un nivel de perversidad alto y que vivieron abiertamente para blasfemar el nombre de Dios, todas ellas van a estar allí. No hay nadie que va a faltar. El rey Nabucodonosor va a estar ahí. Pilato va a estar ahí. Herodes, el emperador Nerón, el emperador Tito, el presidente de China, de Rusia, todos van a estar ahí. Todas esas personas que odiaron a muerte todo lo que tenía que ver con Dios van a estar allí. Nadie se va a escapar de ese grupo. Pero hay un segundo grupo. Este grupo es el grupo de los moralistas, de los que creen que por ser morales eso es suficiente para presentarse delante de Dios. O sea, este tipo de personas se enorgullecen de ser tan buenos y tan morales. Esas personas piensan que el evangelio es para los ladrones, para la prostituta. O sea, ellos no viven abiertamente para la perversión, pero no me prediques a mí el evangelio, yo soy muy buena persona. O sea, no te lo dicen así, pero al no ponerte atención, ya están diciendo eso. Es el evangelio, dáselo a Hitler. El evangelio, dáselo al emperador Nerón. Ellos sí asesinaron a millones y millones de personas sin piedad. El evangelio no es para mí. Bueno, este grupo, que por cierto no ha nacido de nuevo, piensa que su decencia, su moralidad es suficiente para presentarse delante de Dios. Y bueno, ellos piensan que van a salir aprobados. Ellos asumen que su propia justicia es suficiente para salir ileso de ese gran juicio que usted habla, pastor, que nos está predicando. ¿Por qué? Porque ellos se comparan con los peores a ellos. Pero la regla de medir siempre va a ser la santidad y justicia perfecta de Dios. Ahí nadie le llegamos. Y Dios exige justicia perfecta. Dios exige una rectitud perfecta. Y ese es el problema, hermanos. O sea, ahí Dios no va a aceptar lo mejor que alguien puede dar, que alguien puede vivir. No. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este es Dios hablando. Pablo en Romanos 3 nos recuerda como está escrito: no hay justo, no hay ni uno, todos se desviaron, todos hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, cada uno de este grupo, al igual que el primer grupo y el resto de los grupos, según Pablo dice, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, en el día del juicio ahí estarán todos ellos también. Bueno, ¿quién es ese tercer grupo? Bueno, son los miembros de las sectas religiosas. Los que siguieron a Mahoma, los que siguieron a Buda, los que siguieron a José Smith, a David Koresh y falsos maestros como estos. La Iglesia Católica van a estar ahí, hermanos. Todos aquellos que no se refugiaron en el Cristo bíblico. Yo sé que ellos predican un Cristo parecido al de nosotros, como muchos evangélicos hoy en día. Y que según por sus frutos, por lo que dice la Biblia, muchos están fuera. Muchos siguen siendo árboles malos. O sea, la Iglesia Católica Romana pone su fe en la Virgen María y en sus santos. Bueno, cualquier otro líder religioso, todos ellos van a estar ahí. O sea, cada uno de los miembros de la secta religiosa y sus líderes estarán en pie ante el gran trono blanco para rendir cuenta. Y estarán ahí, ¿por qué? Porque no vieron a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Ahí dice: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, es mentira que todas las religiones, cuando hablan de Dios, llevan a Dios. Según mi Biblia dice, según el Dios que se revela en mi Biblia, dice que todo eso es mentira. Esto es como aceptar que todos los caminos que hay en el mundo llegan a Roma. ¿Todos los caminos llegan a Roma? No, llegan a Roma. Bueno, según la Biblia, Cristo no es uno de muchos caminos que lleva al cielo. Más bien es el único camino. Escucha lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, 5. Bueno, te lo leo, creo que esta cosa decidió pararse. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre, todos creemos en un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios. Hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador. No hay más mediadores. Permítame resetear esto rápidamente. Escucha lo que dice ahí nuevamente 1 Corintios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay más. Pero es que yo creo, tu opinión vale un cacahuate. Es la opinión de Dios la que cuenta. Y Él dice: solamente soy yo
Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Bueno, fue Jesús quien dio su vida en rescate por nosotros los pecadores. No fue Mahoma, no fue Buda, no fue la Virgen María, no fue nadie más, fue Jesús. Es por eso que Pedro, en Hechos, también dice y afirma lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que todos los seguidores de las religiones falsas serán convocados para presentarse ante este gran juicio del trono blanco. ¿Y cuál es el cuarto grupo, pastor? Ya para terminar. Bueno, estos son los aplazadores. En inglés hay una palabra que dice to procrastinate. Un procrastinator viene siendo una persona que aplaza, que alarga cosas que él puede hacer en el momento, pero que él las aplaza, él las alarga. Yo no sé si existe esta palabra procrastinador. Ese es el otro grupo. O sea, están algunos aquí y Dios les va a decir: vengan a mí, acepten el evangelio, sean salvos, he aquí el día de salvación. Quizás eres joven cuando me case, cuando sea adulto, cuando tenga esto. O sea, este tipo de personas saben que son pecadores, saben que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Sin embargo, aunque tienen la intención de acudir al llamado, de arrepentirse, ellos casi siempre terminan posponiendo el día. No vienen a Dios. Cuando termine mi universidad, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando sea más viejo, cuando sea maduro, y ese día no llega. Y bueno, Dios les dice a ese tipo de personas: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 21. 2 Corintios 6:2. Dice Pablo ahí: he aquí ahora el tiempo aceptable, ahora. Porque por el hecho de que en los últimos 10,000 días que ha amanecido y te has levantado, no significa que el día de mañana te vas a levantar, aunque nuestro corazón nos engaña y nos haga sentir que así será. Nadie tiene la vida asegurada, y por eso Pablo en ese versículo nos dice, y es Dios hablando: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, es ahora, no lo postergues más. Bueno, todo este grupo de postergadores, aplazadores, procrastinadores, junto con los demás que ya mencionamos, van a estar ahí para rendir cuenta. Y un último grupo serán los miembros falsos de las iglesias. Muchos miembros que están hoy en día y que dicen ser cristianos. De esto hablaremos más la próxima semana, pero ellos creen que son salvos. Sin embargo, no lo son. Dice Jesús. O sea, los frutos malos que dan, ellos solamente afirman que no son mis discípulos. Bueno, todos ellos van a ser convocados para compadecer ante el gran trono blanco. Esas personas que tienen su nombre en la membresía de la iglesia, según Jesús, según la Biblia, muchos de esos nombres no han sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, van a estar ahí. Van a decir: Señor Jesús, yo te conocía, en tu nombre hicimos muchas cosas. Sin embargo, Jesús les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca tuvieron una genuina e íntima comunión conmigo. O sea, están ahí todos aquellos que estén apegados a una iglesia y a todo lo que se hace en la iglesia, pero que nunca se han apegado a la intimidad que Jesús ofrece al pecador. Y van a estar ahí. Según Timoteo 3, dice que estas personas son amadores de los deleites más que Dios, que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella por sus mismos frutos, por su mismo estilo de vida. O sea, aquellos que parecen ser cristianos, pero niegan su eficacia por ese estilo de vida, porque no hay transformación, no hay crecimiento, solo hay religión. Este grupo va a estar ahí. Una vez más: Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les va a declarar en ese día: nunca les conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, escucha lo que Jesús va a decir ya al terminar ese sermón del monte, que lo estudiaremos no sé cuándo a profundidad, pero escucha bien, porque tal vez tú seas una de esas personas. Yo no sé, pero porque escucha lo que dice Jesús. Después de que dice: entonces les voy a declarar, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, Jesús dice en el pasaje paralelo a este, en Lucas 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que has escuchado aquí, y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos. Esto está haciendo referencia precisamente al día final, al juicio. Y dice ahí que va a descender lluvia, ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquel casa, y esa casa dice ahí, porque estaba fundada en la roca, esa casa no cayó, permaneció. Pero dice Jesús: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no le pone atención, le resta importancia, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvias, vino el gran día del trono de Dios, el gran día del juicio de Dios. Por lo tanto llovió, vinieron ríos, soplaron con vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó.
Y dice ahí, fue mega su ruina, porque serán lanzados al lago de fuego. Por lo tanto, si tú al haber estado estudiando, viendo las pasadas predicaciones y Dios te ha mostrado que tal vez no eres un verdadero convertido, todavía hay tiempo, no esperes. Da gracias a Dios porque alguien vino aquí y me dijo, tengo esa duda, a lo mejor no soy. Y bueno, por lo menos ya alguien, Dios, le está trayendo convicción. No salgas de esa tierra sin asegurarte de que verdaderamente naciste de Él. Porque el único que va a poder protegerse del mismo Jesús, que va a estar airado, con ojos como de fuego, con una espada en su boca. O sea, ese Jesús aterrador que vimos, como es descrito ahí. Ese mismo Jesús, si tú no te refugiaste en su sacrificio, Él mismo te va a destruir. Él es el único refugio que va a poder contra esa lluvia, contra esos vientos fuertes. No hay nada más que nos pueda proteger de ese gran día. Por lo tanto, Jesús te recuerda, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de Dios, del Espíritu, Espíritu es. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo, alguien que conocía la Biblia, que era muy decente. Pero digo, aún a pesar de que conoces mucha Biblia y eres bien decente, te es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, hermanos, que Dios nos ayude a vencer el pecado, porque nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar este evangelio. Y necesitamos vencer el pecado para que entonces crean que Jesús nos envió, que verdaderamente estamos creyendo este mensaje. Que Dios nos ayude a nosotros los cristianos, pero también a aquellos que están engañados o que abiertamente rechazan el evangelio. Que Dios los ayude a desear querer estar en ese grupo, a desear querer orar, a desear querer meditar en la palabra de Dios todos los días, porque todos un día vamos a compadecer. Y bueno, ya finalmente, esta tercera verdad que encontramos es que todos los pecados serán revelados. Y leo rápidamente el versículo. Y muertos y grandes, pequeños de pie, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a todos los que había en él, y la muerte y el Hades, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, Dios tiene un registro preciso y exacto de nuestras vidas, de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos hecho. Dios lo tiene todo registrado. Cada pensamiento, cada palabra, de hecho, cada pensamiento erótico, todo lo tiene Dios registrado. Y hay de nosotros, ¿verdad? No digo, hay ustedes, hay de nosotros. Si Dios viniera y pusiera aquí en este proyector todas esas cosas que hemos mencionado aquí, saldríamos corriendo de vergüenza. Bueno, en ese día todas esas cosas, Dios las va a revelar. Todo lo que dijimos. Mateo 12:36, yo les digo que de toda palabra ociosa, es decir, vana, inadecuada, impropia, vacía, que hablemos, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Sabemos que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero aún así estaremos ante el tribunal de Jesús. Y dice Pablo, no sé, o sea, si bien vamos a pasar como por el fuego, vamos a ser salvos, o sea, que eso también nos llene de temor. ¿Por qué? Porque Dios nos va, aunque no nos va a lanzar al lago de fuego por los siglos de los siglos, sí nos va a dar un tipo de castigo que no suena nada bien. Dice Mateo 5:22. Escucha lo que dice ahí. Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, ¿qué? Al infierno de fuegos. ¿Cuántas veces no hemos llamado a muchas personas tonto, verdad? Tú, o sea, ¿cómo puedes creer así? Eres un tonto. No, tengamos cuidado, porque de cada palabra ociosa vamos a dar cuenta, de cada acto egoísta vamos a dar cuenta, de cada pensamiento erótico, cada chiste obsceno, cada comentario carnal, cada risa burlona que hacemos mofándonos de los defectos de los demás. Vamos a dar cuenta. Está registrada en ese libro. Todo eso que creemos que nadie más lo vio, Dios lo vio. Y todo eso será presentado en aquel día. Dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Dios estará ahí pidiendo cuentas y todos los libros van a ser abiertos. ¡Pum! Cristiano, yo sé que no vas a ser lanzado ahí si verdaderamente naciste de nuevo. Sin embargo, escucha lo que te dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dice ahí Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y dice ahí, y si invocáis, los verdaderos cristianos invocamos el nombre de Dios, oramos en su nombre. Por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Qué dice ahí? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todos los días. Hay que temer. No que vamos a ser lanzados al infierno, porque la Biblia es bien clara. Ya Jesús pagó por nuestros pecados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios ya no está irado con nosotros. Pero aún así vamos a ser juzgados, hermanos. Por lo tanto, tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Wow.
terminó con la sentencia emitida. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre, gracias por tu palabra.